Hey, hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Cristian Saucedo. Mi nombre es Cristian Saucedo y en esta ocasión voy a reaccionar ante una canción que ustedes me han venido pidiendo. La canción es de Dimash y la canción se llama Hello. Así que nada, vamos a ello. Vamos a ello. Quiero antes de darle, quiero agradecer a toda la gente que realmente me está apoyando. Muchísimas gracias por todos sus likes, muchísimas gracias por todos sus excelentes comentarios, muchísimas gracias a todas las de Dimash por su cálido saludo, cálido recibimiento. Muchísimas gracias por ser tan buenas personas. Entonces ya vamos a darle, ¿no? Vamos a escuchar de qué se trata esto con Dimash. Hello. Oh, qué chido. I've been alone with you inside my mind. Me gusta mucho el sonido de lamentación. I sometimes see you pass outside my door. Hello, ¿Este Adele? isn't he you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Impresionante. I've been alone with you inside my mind, ¿Cómo se sienten esos agudos, sabes? and in my dreams I'll kiss your lips Todo bien adentro, sí, bien fuerte. thousand times. Perdón por susurrar. I sometimes see you pass outside my door. Me gusta cómo lo proyecta, cómo lo empuja, ¿sabes? Cómo lo... Sí, la proyección que tiene es impresionante. Ay, me encanta. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, Se siente... I can see it in your smile. Ay, se siente bien poderoso cómo lo levanta y luego aparte el sonido, la ambientación, la música, todo. Es como una excelente atmósfera, ¿sabes? Yo invito a todos a que vayan a ver el video y lo disfruten. Está genial por tu propia cuenta. Sí, cállate y ponte los audífonos y escucha todo. Cómo maneja el aire, el viento. Oh, todo. Bravo, bravo, bravísimo. Me encanta eso, es... Oh, está bien genial. Venga, venga.
Ese saquito se me figura unos como los que usaba Juan Gabriel. ¡Ah! Está bien chida esa técnica. En el video anterior, bueno, en videos anteriores yo ya explicaba qué es esa técnica que está utilizando, así que te recomiendo que vayas a echarles una miradita. Esa técnica es muy poco conocida y muy poco habitual. Tal vez ustedes la escuchen mucho con Dimash, pero pues no se utiliza muy a menudo, ¿verdad? Y me encanta, definitivamente me encanta, no hay duda. Justo me paré cuando iba a ser lo más sorprendente. Oh, eso se ve bien claro. ¡Wow! ¿Ves? Mira, o sea, no estoy jugando. Mira. O sea, mira en esta parte de aquí. O sea, es mucho lo que está haciendo. ¿Sabes? Es demasiado el esfuerzo. ¿Cómo va? Desde donde toma el aire. Fíjate aquí. Es algo que si te equivocas, marchas. Así, tal cual. Es muy difícil. Eso puede acabar en difonía, en que te acabas la voz en ese día y hasta las cuerdas vocales. Es mucho la presión que hace. Mira. Como impulsa y se nota aquí. Está muy arriba. Por acá. Casi acá. Ahí, justo ahí. Ahí se ve, o sea, ¿sabes? Son las venas haciendo presión así, donde ya es demasiado esfuerzo lo que se está haciendo. Por eso insisto, es mucho aire, sí es mucho aire. Sí entiendo que una vez que afinas y tienes la nota ya afinada, el aire se libera es más cómodo realizarlo. Sí estoy completamente de acuerdo en ese tipo de formas, pero aún así, aunque ya estés con la nota bien afinada, no es nada más de súbete y dale. No porque ya tengas el aire pues y lo estés haciendo de una forma ya más cómoda quiere decir que no lo utilices, o sea, que quiere decir que la persona no lo esté utilizando. Sí entiendo eso, pero él ya cuando llega a esa forma está bien afinado, lo está haciendo de muy buena forma. Pero hacer un agudo tan prolongado, tan largo, tan bien colocado, no son enchiladas. No es fácil y yo lo entiendo perfectamente. Yo trato de explicarlo de una forma que no es la de un coach bucal, porque de nada me sirve a mí hacer un video como los coach bucales. Eso quiero que quede bien claro. No te lo voy a explicar de esa forma porque se me hace como ir al doctor y que te expliquen con todo lo que dice el doctor. Ellos saben y se van a entender porque ellos estudiaron eso, pero cuando uno va que no sabe y no estudió eso y no lo entiende, pues la verdad es que es bien difícil entender y le preguntas, pues entonces ¿qué? ¿Me voy a morir o qué? No, pues nada más tómate estas pastillas y ya. Así de sencillo. La verdad, la gente a veces necesita una explicación más sencilla, no tanta técnica. Y pues si eres de las otras personas, pues te invito a que vayas a ver los videos de coach bucales, que ellos te explican de esa forma. Yo no tengo ningún problema. Aquí lo que está pasando es que él sí hace mucha presión, sí utiliza muchísimo aire, o está utilizando muchísimo aire, y eso es totalmente descomunal, ¿sabes? Es fuera de serie. Tienes que tener muy buena resistencia para poder saberla administrar y saberla utilizar. No es que tenga ahí infinito, no, claro que no. Pero sí es que es tener muy buen control sobre eso. Es impresionante. Y ve cómo se nota aquí el esfuerzo que está realizando. No es fácil. ¿Ves? Ellos son cantantes. Ellos son cantantes, saben lo que es eso. Oh, es precioso. Ellos entienden lo que está pasando nada más de estarlo viendo, porque precisamente saben lo que conlleva hacer algo como eso. Esos sabores tan suaves. Oh, son hermosos, me gustan mucho eso de ópera.
Wow, mira, mira. Oh. Mira, ve. Ok, no me decir, ahorita regreso y les explico. Bravo. Bravísimo, bravísimo. Ay, wow. No por nada la gente aplaude, no por nada la gente se asombra. Es algo que a simple oído, a simple vista, es notorio, es muy evidente. Pero una vez que lo entiendes y le ves más allá de las 4 piernas que pueda tener el perro, es una metáfora, ¿eh? No es él, no estoy hablando de él, no se lo tomen en serio, no es nada para él. Vamos a utilizar otra. Por más que lo quieras ver, y una vez que sabes lo que está, cómo está estructurado, y puedes ver y puedes entender lo que hay atrás de lo que está al frente, como cuando ves una naranja y le ves la cáscara, pero tú ya sabes, porque ya la probaste, sabes lo rico que es lo de adentro, ¿verdad? O sea, no te quedas con únicamente la forma de la naranja, te quedas con lo de adentro. Así es igual, uno ya cuando ya aprecia lo de adentro, lo que es el trabajo que lleva, el esfuerzo que se ocupa, la dedicación, todo eso, la práctica, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, el ser muy muy perseverante, y verlo cuando ya llegas a ese punto, o ver a alguien, por lo menos a mí, ver a alguien más que lo logra o que lo puede, es impresionante y es un goce sorprendente, es total. A mí sí me gusta ver eso. A mí sí me gusta ver eso. Mira, voy a regresar y voy a hablar de otra cosa. Algo que ya venía diciendo. Y aquí se nota. Aquí está abajo. Ahí ¿dónde está? Aquí. Cuando se hinca. Voy a buscarlo, espérame. Algo que les venía diciendo. Ahí está. Ahí está una toma. No tiene nada que ver con él. Bueno, sí. Ya ven lo que les decía de la garganta, las venas, cómo salen. Oh, es bien impresionante ahí. Just right there. Ahí estamos. Mira, eso que antes en otro video ya lo había mencionado, no está mal. Lo que tiene ahí en la parte de abajo, aquí, es uno de este lado y uno de este lado. A ver si mis manos cuadran al momento de editar. Uno de este lado y uno de este lado. Uno de su lado derecho y uno de su lado izquierdo. Se llaman prompter, ya lo había explicado. Y espero que sí esté bien dicho. Son 2 televisores que te dicen y te van guiando la letra conforme la canción va avanzando, para que sepas en dónde va y no te pierdas. Y enfrente de él lo vimos, tiene uno grandotototote, una pantalla totototota. Enfrente tiene otro, y no está mal. Si quiero hacer un paréntesis enorme para que no vayan a decir que el tener un prompter y tener la letra ahí esté mal, o sea esto tal o cual cosa. No, eso se hace de forma profesional para que todo quede y cuadre con lo que se está haciendo, porque son presentaciones que se hacen en televisión o quedan grabadas. Imagínate si tú la hicieras así con a la y se va, ¿sabes? Para que si lo quieres ver natural, pues verlo a ver en otro lado, ¿sí me explico? Pero esto amerita, como las mujeres, ¿sabes? Se maquillan para verse hermosas, para verse más preciosas todavía. Es lo mismo, aquí ocupa una presentación, ponerle una etiqueta, ponerle algo que lo resalte, que se vea precioso. Y no nada más él lo tiene, todos los cantantes lo utilizan. Y es exactamente lo mismo, unas ayudas para que todo lo que salga en el video quede mejor. Es como exactamente yo tengo que poner muchos focos, mucha iluminación, mucha luz para poder que la imagen se vea mejor y resalte. Y de igual forma tener ayudas visuales pues aumenta la apreciación ante lo que se está haciendo. Esto es totalmente aceptable. Oh, es impresionante. Y luego mira, voy a hacer otro paréntesis y me regreso. Después de eso,
hoy se oye la respiración, o sea, donde gasta todo, donde te lo acabas y o sea, llevas un control de diafragma, no aprietas, es como sostenerlo. Mira, échale aire a un globo y trata de soltar todo el aire del globo a presión e irlo administrando, y te vas a dar cuenta que el globo se hace, o sea, lo tienes así grandototote, ¿no? Todo lleno, y se va haciendo, solo se va como que presionando hasta llegar al globito chiquito. Pero si tú le abres la boquita, va a pillar y el aire va a salir a presión. El aire va a salir a presión, por consiguiente va a pillar. Y al final el globo se va a hacer así. Cuando ya termine de salir todo, si nosotros termina de salir todo, ya es como que pues, cualquiera, no, eso es impresionante, es humano, es real y ahí está. Así que gócenlo. No, pues nada, familia, yo no voy a agregar nada más. Muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final de este video, de verdad lo agradezco bastante. Muchísimas gracias. Ya sabes, déjame tu poderosísimo like, tu valiosísimo like si te ha gustado este video, de verdad es que lo agradezco bastante. Gracias a todos sus likes me doy cuenta que este tipo de contenidos, y tomo muy en cuenta todo lo que me dejan en la caja de comentarios, tanto bueno como malo, todo lo leo, todo lo tomo bien en cuenta. Entonces muchísimas gracias, yo trato de controlar esto lo mejor que se pueda para que quede pues algo más decente para todos ustedes y lo puedan disfrutar. De igual forma, como te comento, te estaré dejando por aquí mis anteriores reacciones, mis anteriores videos. Ya lo sabes, últimamente estoy subiendo creo videos los martes y los jueves. Entonces, para que estés pendiente y les vayas a echar un vistazo también y me des tu entera opinión, y si también tienes algún otro artista que quieras que le echemos el ojo, y si te gusta la forma en la que yo lo hago, pues adelante, yo estoy abierto. Ya me dejaron muchísimas propuestas que ya estoy tomando en cuenta y ya me estoy programando para pues darles todos los que me han recomendado. Entonces, de antemano les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo y no se olviden dejarme en la parte de abajo en los comentarios si te ha gustado este video, y compártelo para que más gente venga a verlo. Muchísimas gracias a toda la gente que comparte este video, de verdad lo agradezco infinitamente a ellos, les mando 10,000 abrazos más. Entonces, nada, familia, mi nombre es Cristian Saucedo, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Bye.